Hola, buenas tardes. Bueno, estos micrófonos a lo mejor no hacía falta, y los focos estos también. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Gracias por acompañarnos una vez más a otro diálogos sobre el mundo que viene. Sabéis que lo que hacemos o que intentamos organizar en la asociación con estos diálogos es salirnos un poquito del ámbito estricto de eventos solamente relacionados al mundo de los recursos humanos y ver otras realidades que nos impactan en nuestro día a día y que muchas veces no somos conscientes de ellas, ¿no? Hemos tenido diálogos sobre demografía, geopolítica, en fin, diversas cuestiones que al final nos impactan, ¿no? Y que tenemos que tener, porque esa visión macro yo creo que también nos ayuda un poco en el día a día. Entonces nos salimos un poco de la función, pero sí salirnos de la función porque al final esto es parte de nuestro trabajo. Hoy, en esta ocasión, en el día de hoy, contamos con la participación de Elena Rico, que ahora vendrá, presidenta de Spain Cup y Managing Partner de Impact Partners Ibérica. Elena es una persona súper reconocida en el mundo de los fondos de inversión y lo que vamos a intentar hoy ver es un poco un capítulo que hemos denominado La inversión de fondos, claves, tendencias y su impacto en el tejido empresarial español. Al final, la realidad, no sé vosotros, pero seguro que muchos de vosotros trabajáis en compañías cuyo propietario es un fondo de capital riesgo. Yo he trabajado en compañías donde el fondo de capital riesgo era mayoritario y las realidades y las formas de afrontar, digamos, el negocio es diferente. Y yo creo que eso es el interés que tenía la sesión de hoy, porque creo que Elena nos puede enriquecer y darnos una visión muy, muy completa de exactamente no solo cómo se trabaja con los fondos, sino en qué están los fondos hoy, en dónde están pensando invertir, desinvertir, en fin, cómo está ese entorno económico que tanto nos impacta. Así que no me enrollo mucho más, doy paso a Alfonso Jiménez, nuestro presidente del Consejo Asesor, que como siempre dirigirá esta charla, que siempre pretendemos que sea amena en este formato de conversación, y a Elena Rico, por supuesto. Muchísimas gracias por venir, que sé que tienes una agenda apretadísima y que has hecho un hueco muy, muy especial para estar con nosotros. Así que muchas gracias y os dejo con Alfonso y Elena. Muy bien. Muy bien, pues buenas tardes. Es un placer estar con Elena. Yo espero que os haya merecido la pena dedicar unas horas, un rato, a venir en una tarde tan calurosa como la que tenemos hoy en Madrid. Y que os vayáis con algunas ideas interesantes y ojalá que incluso sean útiles para vuestra actividad profesional y actual o futura. Y bueno, un poco mi objetivo es el aprendizaje, vuestro aprendizaje y llevaros ideas interesantes y útiles, ¿no? Y antes de nada, bueno, pues Elena, que como ha comentado Jesús, es al día de hoy la presidenta de la principal, de la única asociación que agrupa al mundo de los fondos, al ecosistema de fondos en nuestro país, con casi 200 gestoras detrás, ¿no?, que ahora nos contará, con muchos empleados, que también nos va a contar, detrás de las distintas participadas de ese ecosistema, ¿no? Pero antes de nada, Elena, si te parece, cuéntanos qué es SpainCap, que es la asociación que tú presides en este momento. Venga, pues vamos a ello. Bueno, un placer estar con vosotros, la verdad, y aparte en este entorno así como tan cercano y tan cómodo, que lo hace como muy, muy fácil. Y como decía Alfonso, la idea es que, bueno, que podáis participar incluso, aunque me ha preparado una lista un poco larga y exhaustiva de preguntas, pero la verdad es que si os queréis lanzar, yo os puedo responder pues encantada de la vida. Nada, para que os situéis un poco en lo que es la asociación, como bien decía, la asociación representa un poco el capital privado, ¿vale? La inversión del capital privado en las compañías. Y somos unos 300 socios, un poquito más, y básicamente tenemos tres diferentes tipos de socios. Uno son los socios gestores, que son estas empresas o empresas gestoras, empresas de inversión, que se dedican a crear vehículos de inversión y a canalizar ese dinero, ¿vale?
Después tenemos lo que son los inversores, lo que nosotros llamamos LPs, ¿vale? Que son los que nos llenan las huchas para que los equipos gestores puedan desplegar ese dinero. De estos somos alrededor de unos 25, que parecen poquitos, pero la verdad es que tenemos, y después lo iremos viendo a lo largo de la conversación, todos los públicos, lo cual es tremendamente importante porque parte del fondeo de nuestra actividad viene del sector público. Y dentro de los privados pues tenemos diferentes perfiles que también después iremos comentando, ¿no? Pero desde grandes aseguradoras a wealth management, individuos pequeños, family office, bueno, hay diferentes tipos de perfiles, ¿no? Con roles muy distintos dentro de nuestro sector. Y después tenemos un tercer tipo de socios que son asesores que nos acompañan un poco en todo este proceso, porque iremos viendo que ningún negocio es fácil, nuestro negocio tampoco lo es, y necesitamos estar acompañados de diferentes piezas, ¿no? A lo largo de todo nuestro camino, de lo que hacemos cuando invertimos, ¿no? Desde temas fiscales, temas de recursos humanos, evidentemente, due diligence, bueno, pues diferentes piezas, y eso para nosotros es tremendamente importante tenerlos también cerca porque nos dan ese conocimiento. Muy bien, de esos 300 socios, en el ámbito de la gestión estamos hablando de unos 180. 180, sí. 180, muy bien. ¿Nos puedes dar algunas cifras de cómo ha evolucionado el ecosistema de fondos en nuestro país? ¿Cuántas empresas están participadas en este momento por esas gestoras, ¿no? Por ese ecosistema? ¿Cuánto empleo dentro de los 19 millones de gente ocupada pues está trabajando en compañías participadas por fondos? No sé, algunas pinceladas de números. Sí, para centrar un poco el número. Dentro de todos nuestros socios, digamos, todas esas huchas que tenemos bajo gestión, ¿vale? Los diferentes equipos gestores, estamos hablando de unos 50.000 millones de euros bajo gestión, lo cual, bueno, es un tamaño realmente importante, tanto de fondos nacionales como de fondos internacionales. Entonces contamos la parte, digamos, que opera en el país, ¿vale? Y esto se canaliza a participadas, con lo cual a compañías, y estamos hablando de unas 2.500 compañías, más o menos, que tenemos a día de hoy participadas. Y el impacto a nivel económico de empleo, pues estamos tocando casi a 600.000 empleados a lo largo de todas estas compañías, ¿vale? Así como más o menos para centrar esas tres capas y poder ver un poco el impacto que tenemos en la economía. Entonces también he puesto aquí un poco las 4 notas para no equivocarme de la actividad que tenemos y que tuvimos, digamos, el año 2024, porque después lo iremos viendo, ¿no? Que nosotros entramos, invertimos y desinvertimos, ¿vale? Nuestro negocio es de entrada y salida. Entonces el año pasado más o menos tuvimos unos 6.500 millones de euros de inversión, es decir, que pusimos en compañías, en unas 750 operaciones, y hicimos desinversiones por valor de 3.000, ¿vale? En unas 210 operaciones también, ¿vale? Entonces en esos dos momentos es cuando hay cambios a nivel de recursos humanos, a nivel de equipo, a nivel de consejo de administración, un poco todo, ¿no? Porque entramos o salimos y entonces en ese momento hay cambio. Y después también otro tema muy importante que nosotros siempre vamos siguiendo es que tenemos que ir rellenando esas huchas, ¿no? Para poder tener operación en continuo, y se captaron 4.000 millones de euros, con lo cual, bueno, tenemos, digamos, esa gasolina pendiente de desplegar, con lo cual después veremos, ¿no? Un poco previsiones a futuro, pero nosotros siempre lo miramos con luces largas, que decimos, y hemos de tener siempre esos recursos para poder ir canalizando poco a poco a lo largo de los años. Muy bien, a veces te haré preguntas básicas, porque me gustaría que también sea educativo, ¿no? Pero vosotros habláis de, básicamente, bueno, se podría estructurar el ecosistema de fondos de muchas maneras. Has hablado de los fondos nacionales, internacionales, etcétera. Pero vosotros habláis mucho de dos tipos, ¿no? Lo que es el mundo del venture capital y lo que es el mundo del private equity, ¿no? Cuéntanos un poquito qué es el venture capital. Exacto, de hecho el capital privado es todo lo que has dicho tú, pero es verdad que tenemos como dos bloques muy diferentes, y lo iremos viendo el porqué, ¿no? Y porque tienen maneras de pensar y de gestionar el negocio muy distintas. Entonces la parte de venture es la parte más inicial, es decir, son compañías muy jovencitas, incluso algunas que no son ni compañías todavía, sino que hay una tecnología que se saca de la universidad para crear un primer equipo que sea capaz de ponerlo en mercado, y este es el primer segmento, que básicamente son compañías que no son rentables, es un poco donde se hace el corte.
Y después, a partir de que son rentables, por decirlo así, se coge el private equity, que es la siguiente etapa, que ya son compañías más avanzadas que pueden llegar hasta salir a bolsa. Con lo cual, fijaros que dos mundos tremendamente distintos, ¿no? Dos o tres emprendedores, ¿no? Que le llaman emprendedores, no gestores o no empresarios, que intentan poner una nueva idea en el mercado, que tienen no equipo o que hacen un poco de todo, y en cambio en el otro lado de la cadena, pues oye, compañías de 300, 400, 1.000 trabajadores, 2.000 trabajadores, pre-salida IPO, claro, mundos tremendamente distintos, ¿no? Con estructuras distintas. Muy bien, este mundo del venture capital más pegado a las compañías jóvenes, digamos así, ¿no? Tiene que ver mucho con el emprendimiento, ¿no? Y España se caracteriza por un bajo emprendimiento en general, ¿no? ¿Cómo veis desde el lado de la inversión ese bajo emprendimiento? ¿Qué hacéis? ¿Se puede hacer algo para incrementar el espíritu emprendedor en el país? Pues la verdad es que es verdad, comparativamente con otras geografías, que quizás tenemos ese miedo, ¿no? A emprender, básicamente, porque ese es un poco lo que olemos, por decirlo así, que causa ese bajo nivel de emprendimiento. De hecho, un poco el estudio básicamente de referencia es el GEM, que se hace tanto a nivel español como a nivel internacional, se hace con la misma metodología y con lo cual te permite realmente comparar esos ecosistemas. Y aquí, en el último estudio, lo que decía al final es que la intención de emprender, que es uno de los parámetros que se mira, es ese, oye, voy a ser capaz de dar el salto, voy a ser capaz de crear mi propio negocio, está del orden del 11%. Y es bajito, comparativamente con otras geografías que son más lanzados, básicamente. Pero es verdad que vemos que crece realmente el emprendimiento real. Es decir, ahí sí que vamos con una tendencia positiva de que poquito a poco la gente se acaba lanzando más y acaba haciendo. O sea, que un poco es cuando preguntas, les da miedo, pero después la realidad es que esto poco a poco parece que va mejorando. Entonces miramos qué hay detrás de esto, ¿no? Y hay miedo al fracaso, ¿vale? Realmente en otras geografías el coger, emprender, equivocarse no está tan mal visto, o no, oye, pues es todo esto que te has llevado ya a la mochila, con lo cual se valora positivamente, y aquí todavía esto para nosotros es un freno, ¿no? Y ese es parte de lo que pasa. También hemos visto un poco en el último informe que el talento joven le cuesta un poquito más, ¿no? Que parecía que puede ser el más valiente, pues ostras, no, le cuesta un poquito, va a buscar primero un trabajo fijo. El que básicamente emprende está entre 30 y 35 con algo de experiencia empresarial y después se lanza hacia adelante, y no hay el senior un poco más consolidado, que lo hablábamos antes, ¿no? Que realmente puedes decir, ostras, tienes a alguien con todo un bagaje, entre comillas, con menos riesgo, ¿no? A priori, ¿no? Porque tiene todo ese conocimiento para emprender. Pero ahí también, por ese miedo, ¿no? al fracaso, al que dirán, si lanzo no sé qué, pues vuelve a haber un poco una retraída, ¿no? De ese tipo de perfil. Muy bien, si te parece, vamos a aparcar un poquito ya el mundo del venture capital y del emprendimiento, ¿no? Porque normalmente en este tipo de compañías no existe todavía una función estructurada y organizada de recursos humanos, porque están en unas etapas muy incipientes. Y nos vamos a ir ya al mundo del private equity, ¿no? Cuéntanos qué es el private equity para enmarcarlo. Si quieres, antes de entrar en el private equity, porque efectivamente, como dices tú, cuando estamos en compañías tremendamente jóvenes, pues nada, son los 3 o 4 personas que intentan montar el negocio y poca cosa más, y con lo cual todos hacen un poco de todo. Pero quizás un punto a tener en cuenta como recursos humanos y cosas que nosotros miramos justamente en ese tipo de talento, es que sea un talento diverso, ¿no? Diverso en cuanto a conocimiento. Decir, oye, pues tenemos un equipo muy pequeñito, pero oye, que haya alguien de business, o alguien de tecnología, o alguien de tal, ¿no? Intentamos mirar esto. Pero es cierto que normalmente nos encontramos equipos tremendamente tecnológicos, y aquí parte del riesgo es, o parte de las cosas que hacemos, ¿no? Conjuntamente con gente de recursos humanos, es intentar complementar esa capacidad que necesitan también en momentos iniciales, aunque la compañía sea pequeñita. Y lo hacemos tanto directamente como con consejos asesores o dotándolos, ¿no? Un poco de esa capa que necesitan. Ese es como un primer punto, digamos, de esa primera etapa. Después, cuando este equipo va avanzando y va cogiendo, antes de llegar a esa compañía un poco más consolidada, yo creo que una de las cosas también más importantes que debe ser capaz de gestionar el equipo inversor
es la evolución o el cambio de rol de ese equipo, ¿no? Imaginaos un equipo, ¿no?, donde hay el director general, ¿no?, el director financiero y el director tecnológico, y entre ellos se lo guisan y se lo cocinan un poco todo, ¿no? Pero la compañía va bien, va creciendo, ¿no?, y ya no tengo 3 trabajadores, sino tengo 50, 100 trabajadores. Pues a lo mejor ese director general, pues el director de recursos humanos que hacía un poco de todo, no sé qué, no está preparado para poder llevar ya una compañía de 100 personas, ¿no? Entonces, ese acompañamiento también en cuanto a ese rol que ha de ir creciendo y cambiando, pues es algo que hemos de ser capaces de gestionar, ¿no? Y también, bueno, esto es más casi de psicología, ¿no? Pero es un tema importante también desde el punto de recursos humanos, porque tienes que cambiarlo de posición, ¿no? Y eso, cuando es tu proyecto inicial, pues es duro. Bueno, ahí también puede haber una oportunidad para un profesional de recursos humanos, a lo mejor en su segunda carrera, ayudar a algunas de estas startups en esos advisory board, ¿no?, de la startup, dando consejos muy básicos de contratación, seguridad social, de despidos, no sé, de cosas que son muy básicas, ¿no? Y después llegamos a esa compañía que me preguntabas antes, ¿no?, una compañía más madura, donde aquí sí, claro, ya tienes, digamos, una estructura un poco ya más consolidada, tienes cada uno de los gorros de la compañía un poco más definido, pero a pesar de esto, con que el mundo es tan cambiante, pues las compañías, a pesar de que estén como consolidadas, siempre tienen retos por delante, ¿no? Por retos de digitalización, inteligencia artificial, pues tienes que ser capaz de poner talento que sea capaz de ver esto y aplicarlo a negocio, ¿no? O, ostras, pues las nuevas generaciones, cuando las contratas, no es lo mismo que el personal que habías contratado antes, ¿no? Bueno, pues realmente el refresco y el continuar aprendiendo, el reforzar consejos, el tal, siempre es algo que estamos haciendo. Entonces ya estaríamos hablando de gestoras de private equity, Sí, ya en sí. este... ¿Cuál sería un poco el mínimo para entrar en esa categoría por parte de una compañía? ¿100 empleados o volumen de facturación? Sí, más que nada, quizás por volumen de facturación o más que de facturación de EBITDA, si son rentables o no, y con lo cual has diluido un poco el riesgo de llevar aquel producto a mercado, de que esto lo haya absorbido bien el mercado y que empiece a tener rentabilidad. Pues ahí es donde normalmente ya se mete el private equity. Muy bien. Y según nos has contado, en el fondo, una gestora pues es un grupo de profesionales, me imagino, con una formación muy financiera, que obtienen recursos de terceros, que son los inversores. Cuéntanos, nos los has esbozado, pero al final, ¿quiénes están detrás poniendo la inversión? Pues bueno, al final esto es un negocio que cada uno de los vehículos normalmente que creamos en una gestora tiene una duración de 10 años. 5 normalmente para invertir y 5 para desinvertir. Con lo cual, quien pone el dinero ha de ser capaz de decir, oye, te pongo el dinero y de aquí 10 años pues ya nos veremos. Bueno, no es tan bestia, porque intentamos irlos pidiendo el dinero poquito a poquito y después irlo devolviendo entre comillas, tan rápido como nos permita el negocio. Pero bueno, tú si eres inversor, tienes que tener en mente de que a priori pones el dinero, lo comprometes 10 años y después lo recuperas con rentabilidad, que afortunadamente pues en España tenemos rentabilidades al igual que en Europa, con lo cual rentabilidades por encima del doble dígito y es un activo muy rentable. Entonces, ¿qué tipo de gente o qué tipo de bichos ponen dinero, comprometen dinero en nuestros vehículos? Pues hay el inversor institucional público, ¿vale?, que realmente es verdad que aquí tenemos durante muchos años que nos han estado acompañando y han hecho crecer el sector, realmente ha sido gracias al apoyo público, y ahora en estos años de futuro pues continuará estando allí, porque hemos recibido mucho dinero de Europa y bueno, parte de la clave de ser más resiliente como economía, generar más empleo, más innovación, es hacerlo a través de nosotros, ¿no? Con lo cual continuaremos teniendo ese tipo del PIB. Que es ICO, es Cofides, es ENISA, es este tipo de agentes, ¿vale?, que ya conocéis. Después tenemos todos los privados y aquí tenemos desde family office, ¿vale?, o bueno, compañías familiares y tal, que el propio capital de los empresarios pues se pone también en este tipo de activos. Corporates, algunas que ponen, poquitas, pero también puede ser. Y fondos de fondos que pueden venir de aseguradoras o, bueno, básicamente sí, aseguradoras, ¿vale? Y aquí es verdad, y esta es una de las líneas de trabajo que tenemos en la asociación, está muy poco representado. Entonces,
realmente que un Adeslas o una Vidacaixa o un fondo de pensiones de empleo, no sé qué, decida apostar por este segmento de inversión, por este tipo de activo, en vez de apostar más por bonos del Estado o por renta variable o por lo que sea, puede hacer cambiar muchísimo el tamaño del sector, ¿no? Entonces lo que estamos promoviendo ahora es que justamente este institucional grande entienda muy bien cómo trabajamos, que es un equipo, que tenemos equipos potentes, que es rentable y que apueste por nosotros para empujar a la economía, ¿no? Elena, cuéntanos ahora de vosotros, de las gestoras, ¿no? ¿Qué es una gestora? ¿Cómo estáis organizados? Entiendo que es una empresa pequeña. ¿Quiénes son los socios? ¿Qué perfil tenéis? Cuéntanos un poquito la gestora. Pues la verdad es que sí, es una gestora, es una empresa, y con lo cual también tenemos las problemáticas típicas de una empresa, pero es verdad que estamos en un entorno regulado, con lo cual la CNMV nos controla todo, y esto sí que es una gran diferencia respecto a cualquier pyme o compañía que no esté en un entorno, digamos, supervisado. Primero, incluso para crearse la gestora, ¿no? Porque no todo el mundo puede entrar en este segmento, porque tienes que pasar un poco el escáner, ¿no? El examen de la CNMV antes de crear tu propia gestora y empezar el negocio. Y esto puede suponer 1 año y pico de, oye, presentar todo el proyecto, decir que tú no vienes de no sé qué sitio y que, oye, tienes un poco de currículum del sector. Digamos que entrar en el sector o crear tu propia gestora tienes que venir de haber hecho antes otras cosas dentro del sector, si no es muy, muy difícil, o la CNMV difícilmente te aprobará. Entonces, una vez creas la gestora, son estructuras muy, muy planas, no es como una gran consultora que tú vas teniendo un montón de estratos, empiezas por abajo y tienes un montón, ¿no? de escalones a subir, sino que siempre hay 3 niveles, no mucho más, ¿vale? O 4. Entonces, básicamente entras como de analista, de becario de analista, pero abajo. Después acabas siendo director de inversiones, ¿vale? Que acabas llevando un vehículo, una hucha de estas que decimos. Y después están los partners, básicamente esos 3 niveles. Si es una gestora un poquito más grande, puede haber un poquito más, pero básicamente son 3 etiquetas. Entonces, abajo de todo, pues básicamente ayudas al director de inversiones en captación de oportunidades de inversión, o sea, eres el que tienes que estar buscando y analizando datos, y ayudas básicamente en reporting también, en seguir esas compañías que inviertes. A nivel de fondo ya tienes que tener un poco una estrategia un poco más global de toda esa hucha que tú canalizas y que tú tienes al final pues 10 inversiones o 15 inversiones o las que decidas. Tienes que ser capaz de matizar riesgos, de decir por qué tal, porque compiten entre ellas dentro de un fondo al final por los recursos que tú tienes. Entonces tienes que ser capaz de gestionar pues esos 15 bichitos, estas 15 florecillas que tienes para que crezcan, ¿vale? Y después a nivel de partners, aparte de tener pues, la visión un poco de toda esa estructura, eres quien creas los vehículos, quien vas a captar capital de esos grandes LPs para fondearlo, bueno, es el que creas un poco el producto, ¿no? Y lo financias, así como a grandes líneas. Pues hacemos de todo, los partners hacemos un poco de todo, ¿no? Pero básicamente esas son las funciones. Y los partners, un poquito profundizando en vuestra agenda, ¿cómo repartís vuestro tiempo? ¿A qué dedicáis más? ¿A buscar inversores, a esos que has comentado, los corporates, los institucionales? ¿A hacer la búsqueda de las semillas donde invertir, de las empresas de invertir, analizar esas empresas en profundidad hasta llegar a due diligence, negociar, a supervisar luego la evolución de cómo el equipo de gestión funciona, o incluso pues a la venta futura, ¿no? Es decir, hasta el exit, ¿no? ¿Cómo repartís o todos esos palillos los tocáis en paralelo? Pues depende un poco de las estructuras de la gestora. Es verdad que hay gestoras que pueden estar un poco más como parceladas, ¿no? Los roles, de unos más solo a captación, los otros más a inversión. Y entonces el que normalmente está en captación está en back office, y con lo cual es reportings y captación de fondos, creaciones de productos, y el que está en inversión pues más en control de compañías, por decirlo así. Pero básicamente las funciones son captar recursos para esas huchas. Siempre estamos fondeando, al final, siempre estamos intentando captar dinero. Después estamos gestionando problemas, porque al final cuando hay algún problema en una compañía y tal,
ostras, pues el equipo normalmente se vuelca en, oye, ¿qué pasa? No sé qué, hemos de reestructurar, pues de abajo, de arriba se baja abajo a dar el apoyo que haga falta. Se están normalmente en los consejos de administración, ¿vale? Porque al final hay una responsabilidad como tal, es la marca de la gestora, depende de qué hagas, pues te pueden inhabilitar ya no solo a nivel personal, sino a nivel de fondo, a nivel de gestora, y esto normalmente lo controlan también los partners. Yo creo que esas son las funciones más claves. Las demandantes. Sí, sí. Muy bien. Ahora analizáis muchas compañías para ver dónde invertir, ¿no? Supongo que les pasáis un proceso de evaluación, de discusión, de negociación, al final con los propietarios, con los demás accionistas, y tomáis la decisión un día en ese comité de socios, me imagino, de hacer una inversión, ¿no? Mi pregunta sería, ¿qué cambia en la empresa el hecho de que su accionista sea una gestora de un fondo frente a otro tipo de accionistas, que puede ser pues un empresario, que puede ser una corporación más grande? ¿Qué peculiaridades tienen, dirías, las empresas participadas por el mundo de los fondos? Sí. Pues lo primero es que nosotros no nos vamos a quedar siempre. Y yo creo que esto marca la diferencia, ¿no? Al final, si te entra una corporate o se incorpora para a priori, oye, pues incorporar porque le interesa ese negocio, ese producto, ese equipo, lo que sea, normalmente lo incorpora para tenerlo dentro del grupo empresarial toda la vida, por ejemplo, ¿no? Si entra un empresario particular o lo que sea, no sé, que tenga capacidad, que es una empresa más pequeñita, pues bueno, puede tener esa libertad de decir, oye, yo entro y estoy los años que quiera o que pueda o que me apetezca, ¿no? Claro, nosotros no. En ese entorno regulado que tenemos con un vehículo concreto bajo unas normas de supervisión de la CNMV, oye, pues cuando has dicho que vas a estar esto, tienes que intentar cumplir con esto, porque si no te van a venir a buscar. Entonces, lo más importante es realmente alinear esos timings con lo que quiere hacer el equipo gestor. Si ese equipo gestor se queda, que después otra cosa, es si hay un cambio de management o no, ¿no? Pero sobre todo es alinear, y en estos próximos 5 años, 7 años, 3 años, qué es lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. Después la realidad es más dura que esto, ¿no? Y al final los planes pues nunca se acaban cumpliendo. Pero como mínimo sí que hemos de establecer qué queremos hacer y si no sale, cómo vamos a decidir los cambios. Y a priori, ¿en qué tiempos estamos manejando? Entiendo que habrá unas horquillas, ¿no? Porque está condicionado a la devolución. Exacto, porque el inversor que nos ha llevado la hucha espera que le devolvamos el dinero, ¿no? Y un poco más. Exacto, y un poco más. Entonces, en compañías muy iniciales normalmente se están más años, ¿vale? Y al final la media de los fondos se acaba cerrando en un poquito más de esos 10 años, ¿vale? Hasta que tú acabas, digamos, de liquidar, de vender todas las compañías participadas. Pero el holding period, que es lo que decimos, cuánto tiempo realmente normalmente estás de media en una compañía, son compañías de etapas muy jóvenes, 7, 8 años no te los quita nadie. En cambio, en compañías un poco más estructuradas sí que hay más de un fondo, da continuidad al otro, da continuidad al otro, y ahí podemos estar hablando de 4 años, una cosa así de media. Es más rápido. Muy bien. ¿En qué circunstancias de empresa tú consideras que es más útil abrir tu capital a una gestora de un fondo? ¿Para qué podéis ayudar más? ¿En qué circunstancias de una empresa podéis contribuir más? En temas de internacionalización, o sea, ¿cuáles serían un poco los drivers, las utilidades que tiene la entrada de un fondo de private equity? Sí. Pues en esas primeras etapas, cuando al final la compañía no es rentable, siempre necesita capital. Así que normalmente ahí hay una acción más del mercado, por decirlo así, que va a buscar al fondista porque necesita dinero, ¿vale? Pero más allá del dinero, es importante saber qué es socio y qué tipo de socio incorporas a la compañía, porque te lo pones en el consejo de administración y te alineas un poco en ese plan de crecimiento, ¿no? Y hay pues, inversores más agresivos en crecimiento, menos agresivos, y diferentes maneras de gestionar un poco los negocios. Pero bueno, ahí sí que está como muy equilibrado la aportación económica, por decirlo así, con lo que te pueden acabar aportando de acompañamiento en el negocio, ¿no? O en el equipo, en creación del equipo y todo. Donde a veces se genera más dudas es en compañías que ya están consolidadas y dices, oye, yo tengo una EBITDA, yo genero caja, ¿por qué tengo que abrir mi capital a un tercero, ¿no? Cuando, entre comillas, pues no necesito esos recursos financieros, puedo ir a banca.
Yo creo que aquí se dan muchas situaciones en las que realmente aportamos y aportamos mucho, ¿no? Uno es que el management, si continúa, no se siente a veces tan solo. Y es alguien que te acompaña y que te dice, ostras, pues en entornos cambiantes, ¿no? O ahora hay la IA, no sé cómo me va a afectar, o no sé. Bueno, pues tienes a alguien que te guía un poco, que lo ha hecho en otras compañías, que te puede aportar experiencias de otros sectores, ¿no? Cuando hay cambio de management, de decir, oye, pues hay un tema de sucesión, yo ya lo voy a dejar, no tengo no sé qué, de hacer un poco esa transición. Pues ahí acompañamos realmente con todo ese proceso. Y aquí a veces es donde hay periodos más cortos de decir, oye, lo cojo, hago toda la transición y una vez ya vuelve a estar estable, pues mi rol ha acabado, por ejemplo, ¿no? O porque hay situaciones complicadas también de decir, ostras, pues mira, yo he hecho esta apuesta, me he ido a Brasil, oye, y la historia no me ha salido bien, ¿no? Pero mi negocio es fuerte, es tal. Vamos a volver a las bases, ¿no? Para volver a salir y volver a probar todo el tema internacional. Bueno, pues ahí también hay cierto expertise un poco de acompañar en, oye, pues venga, volvamos, ¿no? Y hagámoslo de esta manera o de esta otra. ¿Podemos decir que sois un factor para ayudar a la transformación empresarial? Claramente, claramente. De hecho, nosotros hemos hecho un estudio ahora que ha salido publicado hace poquito del mid-market, que justamente es el segmento pyme, que es el que tenemos aquí, que al final el 99% son pymes y mueve un 60% del PIB español, ¿vale? Entonces, este es nuestro ecosistema. Diferente de si nos vamos a Alemania, que hay compañías mucho más grandes, o en Estados Unidos, pero aquí es lo que tenemos. Y lo que hemos hecho es poner a 250 empresas que las hemos comparado con un grupo de control de empresas no invertidas, ¿vale? Y ahí hemos mirado pues, compañías que han sido invertidas desde 10 millones hasta 100 millones de euros y hemos mirado, oye, si gracias a nosotros estas compañías eran mejores o peores que las compañías, digamos, sin inversión. Y lo que hemos visto es que crecen muchísimo más, pero más de doble dígito en ventas, que crecen más en acciones internacionales realmente que se consolidan fuera, que crecen en empleo, claramente también, y que crecen en activos. Y todo esto lo hemos hecho no solo mirando un año, sino mirando 3 años como mínimo de inversión, es decir, que no es aquello que dices pasas y puedes estrujar un poco y tal, sino que esa creación de valor se queda. Y después lo hemos hecho hasta todo el periodo de inversión, o sea, al final 5 o 7 años más, ¿no? E incluso habiendo pasado una pandemia, esto se demuestra. O sea que, bueno, ahí sí que podemos estar como súper fuertes de que los números nos avalan a que aportamos. Te voy a hacer una pregunta un poquito crítica. Venga. ¿Hay alguna corriente de pensamiento en algunos directivos, algunos consejeros que dicen que sois un poco, o que estáis cambiando un poco los principios de la economía, yendo a una economía un poco más especulativa, más cortoplacista, más de buscar ese corto plazo? Pero sin embargo, realmente la empresa que dejáis es una empresa que vale más, que tiene más valor. ¿Cómo lucháis? Entiendo que desde SpainCap una de las cosas que hacéis y de vuestras misiones es luchar por las bondades de Exacto. vuestra, ¿no? Es verdad que hay un poco, yo creo que ahora menos que antes, que era un poco como que éramos los malos de un poco de la economía, ¿no? Y se nos veía un poco como ostras vas cortas, ¿no? Para intentar conseguir ese EBITDA un poco más grande. La realidad no es esta realmente. Cuando conoces realmente cómo operamos, se buscan eficiencias, no te lo discutiré, pero las eficiencias no vienen por cortar. O no vienen por cortar sin sentido, sino, ostras, pues mira, resitúas a la gente, la haces de esta manera, no sé qué, pero no cortar por cortar, porque al final el mercado es exigente y cuando te compran la compañía, toda esa propuesta de valor que tú has intentado crear, hacerte, te la van a validar en el proceso de due diligence. Oye, tienes un buen equipo, tienes un equipo resiliente, tienes un buen modelo de negocio, unos márgenes correctos, tal, pues todo esto te lo validan y si no, te lo compran. Con lo cual realmente se tiene que hacer un buen trabajo. Y nosotros estamos aquí con vocación de continuidad y hoy un fondo y otro fondo y esto va de poco a poco ir construyendo un currículum como gestores y como inversores. Pues no nos podemos permitir el hecho de tener mala prensa, de hacer mal un trabajo, porque si no estamos muertos. Profundizando en este punto, uno de los
términos de moda en estos últimos años, no sé cómo están ahora con Trump, pero ha sido el de la sostenibilidad, ¿no? Y me consta que en SpainCap estáis preocupados por ello, ¿no? ¿Cómo veis la sostenibilidad? ¿Lo veis como una imposición regulatoria, en nuestro caso de Europa, que marca normas, como una moda social, o realmente como una necesidad a implantar en todo el ecosistema productivo para hacer un mundo mejor? ¿Cómo la visualizáis desde una visión financiera como que tenéis en el ecosistema de fondos? Exacto. Pues la verdad es que yo lo veo, claro, yo aquí es verdad que vengo de Impact Partners, que soy de impacto social, con lo cual yo soy del hardcore del lugar y tengo quizás una versión súper pro de esto, ¿no? Pero para mí, al solo mirar el eje financiero, ¿no? El mirar la cuenta de pérdidas y ganancias o mirar el balance, es como estar en una puerta, ¿no? Que tú solo ves, digamos, como un poquito de la puerta, ¿no? No acabas de abrirlo del todo. Para mí, mirar otras métricas extrafinancieras, que al final es lo que te dice el tema de sostenibilidad, es abrir la puerta del todo y ser capaz de verlo en su conjunto, ¿no? De mirar, oye, pues la empleabilidad que generas, la calidad de esa empleabilidad, cómo buscas tus materias primas, qué tipo de proveedores tienes, bueno, pues te da esa visión un poco más amplia, ¿no? Y es tremendamente importante hacer las cosas bien. Primero por responsabilidad, porque el planeta tiene los recursos que tiene y el cuidar a todo tu ecosistema, tus proveedores, tus clientes, tus trabajadores es lo que se tiene que hacer. No nos cabe en la cabeza que se puede hacer de otra manera. Y esto está para aquí para quedarse, y sobre todo en sentimiento europeo yo creo que esto no va a bajar. Sí que es cierto que a nivel de gestoras hemos sufrido un poco porque nos ha venido una regulación muy fuerte de estos temas que implicaba explicar estas métricas, consensuarlas y qué mides y tal. Entonces es verdad que hemos tenido que hacer mucho esfuerzo, que nos ha supuesto inversión y aprendizaje y un poco de todo. Y ahora yo creo que esa presión o ese acelerador tan fuerte quizás se va a contener un poco, va a coger un poco un ritmo más normal. Yo creo que desaparecer no, pero un poco un ritmo más digerible, por decirlo así. En el mundo del private equity se dice que cuando se hace una operación quitáis muchas veces al CEO, ponéis un CFO que os entienda. ¿Qué cambios en el equipo directivo habitualmente están asociados con una inversión de private equity? No siempre cogemos como un elefante en una cacharrería y cambiamos a todo el mundo, no es así, pero es verdad que el CEO evidentemente lo miramos muy bien, o de hecho miramos todo el equipo directivo, porque al final es contra aquel equipo que tú defines un plan y que tienes que ver si es capaz de ejecutarlo o no. Y el tema del reporting financiero para nosotros también es súper clave, ¿no? Tiene que estar bien hecho, te tienen que cuadrar todos los números porque yo tengo que reportar tanto a mi SLPs como al regulador y yo no me puedo equivocar, ¿no? Entonces es verdad que son funciones o son puestos que miramos mucho. Si la compañía está consolidada y tal, normalmente ahí, a no ser que haya un cambio realmente de management, de tal, ya consensuado, pues oye, no se cambia habitualmente, ¿vale? Se puede reforzar, se habla, pero no es aquello que entres y cambias. Donde a lo mejor sí se dan más cambios es en esa primera etapa de compañía, donde has de ir complementando y ese rol de ese director general, que a lo mejor si la empresa ha crecido ya no es válido, bueno, tienes que ir un poco reubicando, ¿no? Y ahí sí que el director financiero normalmente en las primeras etapas es flojo. Ahí sí que tenemos que poner a alguien normalmente. Muy bien. ¿Dirías que hay directivos especialmente preparados o acostumbrados a trabajar con accionistas que son gestoras y que a otros les cuesta más porque han estado mucho en el sector público, en el sector de una empresa familiar que va a otro ritmo y con otras culturas? ¿Piensas que hay un perfil directivo que encaja mejor con las gestoras? No sé si es perfil o es que tienen que tener claro que la empresa ya no será suya, 100%, y que tienen que tomar las decisiones con alguien más. Entonces, si esto ya lo tienen, de decir, ostras, no, es alguien que me ayuda, lo meto en el consejo, no hay ningún problema, los startuperos, por decirlo así, normalmente no tienen problemas. Donde sí encontramos un poco más de encaje al principio, en entendernos bien, son en compañías familiares más avanzadas, donde, oye, las decisiones
se toman, ahora lo digo un poco así y tal, pero en el comedor de casa, un poco, ¿no? Porque es el entorno, ¿no? Y no pasa nada, y se ha hecho así fantásticamente bien. Pero claro, yo no estoy en el comedor de casa. Entonces, sí, oye, si se tiene que tomar la decisión de, oye, vamos a abrir una sede en no sé dónde, ¿no? O vamos a lanzar este producto, o no sé qué, yo quiero ser parte de esa decisión estratégica, ¿no? Y ese es el punto, básicamente ese es el punto, es el alinear en qué momento se toman las decisiones y hacerlo conjuntamente. Muy bien. Yo una cosa que he observado es que, bueno, has comentado, tenéis estructuras en la gestora muy planas, con muy pocos niveles y pequeñas, pero sin embargo rodeáis de profesionales en advisory board de la gestora, en expertos, en funciones, en industrias, para que os acompañen en la búsqueda de oportunidades, en la due diligence de las oportunidades, incluso en la supervisión posterior de las oportunidades. ¿Piensas que puede ser una industria abierta al talento senior en segundas carreras directivas para profesionales, por ejemplo, del mundo de la tecnología o del mundo HR, ayudándoos al ecosistema de fondos? No, seguro, porque al final es esto, la realidad es muy tozuda y es muy difícil acertar el futuro, y nuestro negocio va un poco de esto. Y nosotros tenemos que, y no sabemos de todo, ¿vale? Y yo creo que al final un buen inversor es aquel que es capaz de hacer buenas preguntas, pero no que sabe las respuestas, sino que es capaz de pinchar ahí un poquito, ¿no? Entonces, quien nos puede acompañar en esas respuestas es justamente pues gente de fuera de la compañía y tal, o todas estas piezas que ponemos alrededor. Las cosas que hacemos, pues advisory. Por ejemplo, en compañías de salud, ¿no? Y en compañías de fases iniciales, donde tienes todo ese equipo super techy que sabe hablar de moléculas o de dispositivos médicos muy tal, pero que, oye, ¿esto cómo lo pongo en negocio? ¿Cómo negocio con una farmacéutica? ¿Cómo hago un ensayo clínico? No sé qué. O sea, ahí necesitas gente que lo haya hecho más veces, ¿no? Pues hay talento senior que pueda venir y que pueda complementar eso en advisory o en consejo directamente. Depende si pueden o no pueden, un poco por la función, si están operativos o no en sus compañías, ¿no? Pero esto es una figura súper habitual. Otra figura es el partner operativo, operating partner, que dentro de las gestoras también utilizamos, ¿no? Por ejemplo, se hace en gestoras internacionales que tú a lo mejor no tienes presencia sobre el país y quieres invertir a nivel europeo, ¿no? Pues lo que haces es, oye, tienes un operating partner en el país que te pueda interesar. Oye, pues yo soy una gestora española pero quiero invertir en Alemania, pues alguien que me mire el mercado allí porque lo va a saber entender mejor que yo. Gente que nos acompaña en el consejo, ¿no? Sobre todo en compañías grandes, familiares y tal, pues pones diferentes piezas que te acompañen ahí. Oye, pues un experto en sostenibilidad o no sé cuántos porque le debe dar una vuelta a la planta industrial, ¿no? O alguien en inteligencia artificial o temas de digitalización. Y ahí quizás no tanto el talento senior, sino justamente el talento junior, ¿no? O más joven, de decir, ostras, si alguien me tiene que enseñar cómo hacer una buena app o cómo no sé qué, pues a lo mejor es alguien que realmente las utiliza y que es nativo digital, ¿no? Bueno, pues también ahí podemos meter otro tipo de talento, lo mismo, en consejo o asesor o como... En vuestras reuniones de asamblea, de socios, de gestoras, vuestra junta, si tuvieras que listar las principales preocupaciones en este momento de lo que es el ecosistema de fondos, ¿cuál sería? ¿La regulación? ¿Sería la geopolítica? ¿Sería el acceso a recursos financieros? ¿Sería el bajo espíritu emprendedor que hemos comentado? ¿Cuáles para vosotros serían o son al día de hoy en España vuestras preocupaciones como sector? Como sector. Empiezo por el talento. Yo creo que aquí nos preocupa poco porque sabemos que hay muy buen talento en España y yo creo que esto poco a poco se demuestra. Tanto a nivel tecnológico, realmente tenemos gente muy potente que es capaz de desarrollar nuevas tecnologías y que las había al mercado. Como el talento más senior, compañías consolidadas, están ahí. Han pasado una pandemia y realmente yo creo que se ha demostrado que están ahí. Y aparte de los números económicamente en España, pues bueno, nos dicen últimamente que vamos mejor que otras economías que tradicionalmente nos han ganado. O sea que el entorno en ese sentido parece que está ahí.
Pero es verdad que nosotros intentamos borrar, intentamos matizar, intentamos reducir al riesgo las incertidumbres, ¿no? Y, ostras, el mercado ahí, cada día te levantas con una incertidumbre nueva, ¿no? O con un tuit que dices, ostras, ¿y ahora qué va a pasar, no? Pues el sector lo que pide siempre es a ver si tenemos un poco de calma, ¿no? Para poder desplegar los fondos un poco más tranquilos. Pero yo creo que esto es lo que toca, vivir para el futuro seguro, y que lo que tenemos que ser es súper ágiles nosotros como gestores, de saber ver las señales y saber actuar en las compañías de manera súper rápida. Y yo creo que ese es un poco el reto que poco a poco también el sector ha ido asumiendo y que vamos haciendo, ¿no? Pero ese casi que es la preocupación. Y fondear, como os decía, el captar recursos siempre es... Qué duro es, pues desde la asociación intentamos trabajar para que no sea tan duro, pero ahí está el reto también. Muy bien, ¿qué caracteriza o cómo está el mercado estructurado de fondos español respecto a otros países europeos, a Francia, que nosotros lo conocemos bien porque somos firma de origen francés, o en Reino Unido, no digamos ya Norteamérica? ¿Cómo estamos en términos, en comparativa internacional? Pues la verdad es que es verdad que hay sectores más maduros porque tienen mucha más tradición de lo que tenemos nosotros, y aquí básicamente nuestros referentes o quien seguimos siempre es mercado americano, mercado de UK y mercado francés, que últimamente en Europa es quien ha traccionado mejor. Se han creado gestoras potentes, se están consolidando y tal. Y esos son nuestros referentes que miramos. Pero lo que estamos viendo es que realmente la atracción por el país, desde el punto de vista internacional, es súper clara. Lo que estamos viendo desde la asociación es que vienen muchas gestoras extranjeras a posicionarse aquí, que quieren invertir en España, con lo cual, lo que os decía, el talento de las compañías están y ven un buen equilibrio precio, rentabilidad, mercado estable con talento para venir a invertir. Entonces aquí yo creo que hemos de ser hábiles también los nacionales, ¿no? De decir, ostras, ya que lo tenemos aquí, pues aprovechémoslo y seamos capaces de capitalizarlo, ¿no? Porque los activos están. Entonces es cuestión de que el sector continúe creciendo, digamos, y cogiendo esa dinámica que tenemos. Muy bien, pues un poco esto ha sido la casi lección que nos has dado. Para nada. Overview. Yo quería hacer un pequeño ejercicio, si pudierais levantar la mano, aquellos directivos que habéis tenido la experiencia, no ahora necesariamente, a lo largo de vuestra vida profesional, de los que estáis en la sala, de haber tenido en la estructura de capital de vuestra compañía o un fondo de private equity en algún momento de vuestra vida profesional. Si podéis levantar la mano. Bueno, casi todos. Un porcentaje muy alto. Y ya para finalizar, decir que esto es algo que está creciendo, como nos ha comentado Elena, que muchos de vosotros a lo mejor no habéis tenido esa experiencia, pero seguramente podéis tenerlo en algún momento, el trabajar en una compañía participada por un fondo. Y también muy importante, que puede ser una fuente de oportunidad para una segunda carrera en esos roles que nos ha estado comentando. Yo me quedaría con esto y en el fondo espero que tengáis una visión un poquito más positiva de este mundo, de lo que a veces en la opinión pública se tiene. Así que este era un poco el objetivo. Muchísimas gracias, Elena. Y muchísimas gracias a todos. Bien. Tenemos tiempo para hacer alguna pregunta que a lo mejor yo no he hecho y seguramente tenéis interés. Adelante, claro. Paco. Yo soy Paco Fernández. Mi duda o mi pregunta en este caso es ¿cómo veis a la función de recursos humanos, ¿no? Y qué deberes nos ponéis, ¿no? En base a vuestra experiencia. Hemos hablado del CEO, del financiero, pero la función de personas, ¿qué rol juega para vosotros? No, pues es una función también tremendamente importante, porque hay mucha rotación en las compañías en general. Cada vez nos dicen, ¿no? Pues el captar buen talento, el integrarlo bien, en que se sientan parte de aquella visión de compañía, que si van malas, pues os acompañar un poco en esa reestructuración si es necesaria y tal, y ahí la persona de recursos humanos es clave, ¿no? Entonces, es verdad que normalmente no se pone ahí como, oye, pues te vas a mirar más el financiero, ¿no? Pues es verdad que en el día a día hace la diferencia, ¿no? Realmente de tener un equipo motivado, con ganas, que aprenda, que tal, te hace la diferencia de tener una compañía que ejecuta bien a una que no ejecuta bien. Entonces es verdad que os tenemos un poco ahí como más olvidados, como mínimo en los foros, pero después el día a día es verdad que tiras mucho de ellos también.
Yo la experiencia que tengo es captado o seleccionado por un headhunter a petición del capital riesgo y a su vez solicitado por el CEO. O sea, lo que yo deduzco de todo esto es que al final la persona que al final ponéis al frente de la compañía es el que decide qué equipo quiere tener y qué equipo no quiere tener o qué necesita en ese equipo. Y que al final la fuente, digamos, de donde veis suele ser el headhunter, ¿no? Por lo menos es bastante frecuente y con todas las conversaciones que tengo con headhunter, todos me dicen la vía de los capital riesgo, ¿no? Que al final pueden buscar esto. Y luego otro tema que no has comentado, y aprovecho, es el tema del famoso ratchet, ¿no? Que al final yo creo que es una fuente de atracción que tenéis bastante potente, que al final es, oye, aquí al final hay un premio, o sea, quédate conmigo, no te vayas cuando te he seleccionado. Creo que es un poco el sentido del ratchet, pero si tú le puedes dar un poquito el perfil, te lo agradecería. Sí, es verdad, y es un punto, gracias, porque es verdad que es un punto importante que nosotros también siempre ponemos incluso en los pactos de socios. Para nosotros el equipo es importante porque al final es aquel que te ayudará a desplegar. Nosotros no estamos cada día ya en la compañía fabricando lo que sea, ¿no? Entonces, la manera de realmente retener al buen talento cuando, sobre todo esto pasa más, bueno, pasa en todos los sitios, pero se articula un poco distinto. En compañías más iniciales donde realmente, oye, todavía estás perdiendo dinero y tal y no te puedes pagar súper sueldos, apartar salta de que el equipo sea bueno, lo que hacemos es motivar al equipo con phantoms o con un plan de ESOPs que al final le dices, oye, si todo esto sale bien, te doy derechos económicos como si estuvieras en el capital, ¿vale? O ganando más del capital que tienes en el momento de mi salida. Entonces ahí le pones ese caramelito y dices, oye, si lo conseguimos juntos, no te preocupes que vas a tener ese premio, ¿vale? Y en compañías más avanzadas un poco también lo mismo, acompáñame en ese crecimiento y tal. Entonces a veces, bueno, pues también por phantoms, o no sé qué, o bonos, o ratchets o tal, pero el objetivo es el mismo, es alinear esa estrategia, conseguir que crezcamos bien. Si yo salgo bien, yo no tengo ningún problema de compartir con el equipo que ha estado al pie del cañón ese recorrido económico. Gracias. Soy Carlos de Benito de Gesti. Yo quería preguntaros si es habitual o si lo hacéis el que acompañar a compañías en procesos de internacionalización, bien porque están ya consolidadas en España y quieren explorar un mercado fuera y en esa exploración necesitan ese operating partner, ¿no? que comentabais y os ponéis ahí, o bien al revés, o sea, una compañía de fuera que quiere venir a España y a lo mejor crea una filial y esa filial sí que entráis en ese capital. Sí. Y luego lo segundo, si a veces entráis en capital, si contempláis la posibilidad de entrar en capital sin controlar totalmente la gestión. Vale. Para el tema internacional yo creo que es donde más también se ve esa aportación de valor que decíamos, más allá, sobre todo cuando la compañía ya es más madura, tiene EBITDA, tiene cash flow y tal, dices, oye, ¿por qué necesito a alguien? Pues para alguien para que me acompañe justamente esa aventura internacional, ¿no? Porque es verdad que muchas veces, oye, pues esto no me funciona ahí, lo llevo a Alemania, ¿no? Lo llevo no sé qué, pero el mercado es distinto, aterrizarlo allí, ostras, tienes un aprendizaje y esto es así. Entonces, si lo puedes hacer de la mano de algún fondo que tiene capacidad internacional, que tiene partners allí y que, por ejemplo, es el caso de nuestra gestora, ¿no? Nosotros tenemos varios partners en diferentes lugares y, bueno, yo aquí hablo español, puedo acompañar a una compañía de aquí, pero, oye, si quiere ir a Alemania, llamo al partner de Alemania, nos entendemos y tienes la capilaridad y la proximidad de un partner allí. Yo creo que esto es una pieza que es claramente diferencial a la hora de aportar valor. Entonces, si hay compañías que quieren hacer ese viaje, yo creo que tener esos músculos o ese acompañamiento hace la diferencia. Y esto un poco el internacional y me decías la otra... Si entrabais en capital. En capital, exacto. No te lo digo. No, queremos controlar un poquito. Sí. Entonces, si entramos en capital, claramente estamos en el consejo, con más o menos mayoría, depende, hay gente que hace mayorías y hay gente que hace minorías, depende. Y normalmente hay de mayorías y hay de minorías. Un mix es como muy extraño porque hay maneras de funcionar distintas. Private equities normalmente los gordotes, mayorías y tal. Vas bajando, pues minorías, bueno, y hay esa etapa ahí un poco entre medio que hay un mix. Pero también otro tema es hacer no todo en capital, sino una parte en capital, otra parte en deuda, que esto también lo hacemos. Cada vez nos sofisticamos más en el tipo de operación que hacemos para, oye, no diluir tanto el capital o hacer no sé qué, o parcelar un poco la rentabilidad, porque tienen rentabilidades distintas la deuda del capital. Bueno, la verdad es que las operaciones
operaciones se nos están complicando, cada vez hay más piezas distintas. Y hay que encajar en ese pacto de socios. Exacto. Pero bueno, que nos ayudan realmente a poder encajar la estrategia. Volvemos a lo mismo. Oye, tú estás incómodo porque el porcentaje es demasiado tal. Oye, pues vamos a hacer una parte en deuda y así equilibramos. ¿Esto te parece bien? A nosotros nos interesa hacer un deal si el equipo es bueno y queremos hacer y podemos aportar. Lo que queremos es cerrarlo porque tenemos que desplegar el fondo. Había por aquí una, ¿no? Hola, Elena, mi nombre es Nuria. Gracias por todo lo que nos has contado. Ha sido una maravilla. Yo tenía un dato curioso, ¿no? Nos has hablado de vuestra penetración en las distintas organizaciones según el tipo de compañía, ¿no? Si la compañía está en EBITDA positivo o no. ¿Qué porcentaje, o sea, dónde está vuestro core? O sea, ¿tenéis un mayor porcentaje en Venture cuando es el piloto, cuando está en ebullición el proyecto, o ya cuando ya está más consolidado y, como hablaba el compañero, hay una escalabilidad, una internacionalización? ¿Qué porcentaje de peso tenéis en las compañías? Cada hucha de estas que decimos, cada vehículo tiene que tener una estrategia concreta en un segmento concreto. Es muy difícil encontrar un fondo que invierta en sí, en las primeras etapas, porque claro, es que los roles son completamente distintos. Y el equipo de partners también tiene que saber cosas distintas. Uno tiene que saber definición de modelos de negocio porque estás probando y prueba-error y no sé qué, y tecnologías y tal, y el otro a lo mejor tiene que hacer esa expansión internacional que decíamos antes, ¿no? Entonces, normalmente las huchas son concretas para un segmento concreto con una estrategia que es, meto 5, 15, 100 compañías, las que sean, de esta tipología. Son todas comunes, por decirlo así. Adelante, y otro más. ¿Qué tal, Elena? Soy Faina de Axon Partners. No hemos tratado mucho el tema a nivel gestora, digo yo, porque al final también hay un tejido de profesionales muy importante ahí, no solamente dónde invertir, lo que está por abajo, sino en ese nivel. Y que normalmente son estructuras muy planas y donde no suele haber directores de recursos humanos, normalmente, porque no hay muchos empleados, entonces no cuentan con esa figura. Hay gestoras que sí, pero hay otras gestoras que no lo tienen. Pero se han articulado muchísimos mecanismos de retención. Me gustaría que lo explicara al resto de directores de recursos humanos qué hacen esas gestoras para retener a esas personas, porque normalmente si tienes equipos robustos, tienes más posibilidades de éxito que tienes mucha rotación. Clarísimamente, ahora nos has sacado los colores, ¿eh? Es verdad que en aquello de cuchara, sí, pues no, es verdad que como no son estructuras tremendamente grandes, ¿vale? O para hacerse muy grande realmente tienes que estar gestionando super billions allí, pero somos estructuras pequeñitas. La manera de retener al talento es a través del carry, que llamamos. Entonces nosotros también tenemos una comisión de éxito, si la cosa va bien, a nivel de fondo. Es decir, hemos de ser capaces de devolver ese dinero a ese accionista que nos ha comprometido, ¿vale? Imaginaos que tenemos un fondo de 100 millones de euros, pues hemos de ser capaces de devolver 100 millones de euros. Después darle una rentabilidad preferente, que es lo que se llama el hurdle, que normalmente es del 8% y tal. Es decir, esto también va al accionista, ¿vale? Y después hay el carry, que es un bonus para el equipo. Y entonces ese bonus pues es desde partners, depende, cada hay estructuras distintas, ¿no? Pero la idea es tener a todo el equipo motivado, sobre todo aquella persona clave dentro del fondo, pues los directores de inversiones y tal, no te interesa que se te vayan, porque, ostras, son los que saben la compañía, los que la han analizado, los que la hacen crecer, los que están en el board y tal. Y nos interesa que estén acompañando a la compañía desde el inicio hasta el final. Y este es el mecanismo que tenemos internamente para retener al talento. Y claro, nos retienen al key people, por decirlo así, porque dentro de todo esa hucha y que nos gestiona y que nos controla el CNMV, hay gente que está marcada como key people, ¿no? Y esa key people no se puede ir en 10 años. Bueno, a ver, todo puede pasar y todo se habla, ¿no? Pero a priori te intentan retener toda la vida del fondo para decir, oye, no me dejes tirado porque yo te he puesto un dinero aquí. Están intentando proteger a ese accionista, ¿no? Que nos ha comprometido el dinero. Es súper importante esto también, es verdad. Muy bien, pues muchísimas gracias. Vamos a dar paso a quien ha hecho posible también que estemos hoy aquí, que es Workday, una compañía tecnológica norteamericana, líder, cotizada en este caso, y a su country manager en España, Adolfo, que va a cerrar el acto. Si quieres, nos retiramos.
Muchas gracias, Alfonso. Buenas tardes a todos y bueno, un placer, Elena, escucharte. Agradecer a la asociación, a Jesús y a todo el equipo por la invitación para... perdón, me están diciendo que me ponga por aquí. Para aquellos que... Alfonso me introducía, mi nombre es Adolfo Pellicer, lidero Workday en España y Portugal. Para aquellos que no nos conozcan, Workday es una compañía tecnológica, es el líder tecnológico en el mundo de los recursos humanos. Es una compañía que nació en California hace 20 años, es nuestro 20 aniversario en este 2025. En España celebraremos el 10º aniversario el año que viene y contamos con más de 70 millones de personas utilizando nuestra plataforma en todo el mundo. ¿Por qué estamos aquí? Bueno, lo primero porque nos gusta colaborar con la asociación cada vez que nos llama y que existe esa posibilidad. El mundo que viene pues nos pareció pues una serie de eventos muy interesante. Comentaba anteriormente que bueno, somos reconocidos como líder en el mundo de los recursos humanos, como líder tecnológico, pero estamos muy reconocidos en el mundo de la gran corporación. En ocasiones hablamos con compañías medianas o pequeñas y bueno, nos tienen ubicado en la gran cuenta. Pues eso era así al inicio, cuando se fundó Workday, pero hace ya pues unos cuantos meses y algunos años que hemos dado un paso adelante y tenemos la solución preparada para compañías en torno a los 250 empleados. 250 hacia arriba pues son compañías, muchas de ellas pues en Spain Cup las conoce muy bien, que han invertido mucho en el front-end, que llamamos, han invertido mucho en cómo puedo crecer, cómo puedo vender más, cómo puedo conocer más a mis clientes, cómo puedo hacer más cross-selling, upselling. Pero desafortunadamente no se ha invertido mucho en la tecnología que nos ayuda a gestionar el talento. Hablaban de la fidelización, ¿no?, de las personas clave en las compañías y bueno, pues hay muchas compañías hoy en día que tienen 250 empleados o tienen 300 o tienen 400 o 500 o incluso 1000 y alguno más y tienen Excel y poco más para el mundo de los recursos humanos. Luego sí que hay un super CRM y todo de cara al front, pero en el back, pues muchos de vosotros o compañeros vuestros sufren, ¿no?, la ausencia de esa inversión en tecnología. Nosotros no somos un experto en fondos ni en private equity, pero sí que hablamos muchísimo con estos gestores porque muchos de ellos son clientes de Workday y el portfolio de ellos, pues también tenemos muchos clientes. Y cuando estamos hablando con ellos, no solamente están preocupados en la rentabilidad, o sea, están preocupados en la gestión del talento. O sea, en una compañía de 500 personas es complicado saber cuáles son los clave sí que lo sabemos, están en el equipo directivo, pero luego hay muchos mandos intermedios que son muy importantes para la compañía y no solamente es importante identificarlos, sino también tener un plan para ellos y poder fidelizarlos. Y también conocer qué es lo que me falta a nivel de talento en la compañía. Cuando hablamos con ellos, están muy interesados en el ROI. Si implantan una solución en el ROI, que tenga la implantación de una solución. En el payback, el exit siempre está en sus cabezas y bueno, pues muchas veces nos eligen porque nos caracterizamos por hacer proyectos on time, on budget. O sea, lo que los fondos quieren huir es de un proyecto que nunca sé cuándo va a terminar. Hay alguna empresa tecnológica europea, ¿no?, pues que tiene grandes proyectos de tecnología que la cuestión en el aire es cuándo va a terminar el proyecto. En Workday nos caracterizamos por hacer proyectos on time, on budget y sobre todo el mensaje es que nuestra metodología, nuestra solución se ha adaptado para compañías
a partir de los 250. No hay un número exacto, si 250, 240, 300, depende mucho del tipo de compañía, el crecimiento que va a experimentar en los próximos años, las necesidades que tiene la industria, pero bueno, pues solamente compartir que la solución de Workday no solamente es para grandes compañías, sino también para las pequeñas. Había un tema que comentó Elena, por el que os preocupáis y es el reporting financiero. Pues Workday es la única plataforma del mercado que es capaz de tener un ERP financiero y de recursos humanos en la misma plataforma. O sea, no hay ninguna solución en el mercado, ninguna, que sea capaz de tener ambas funcionalidades, finanzas y recursos humanos en la misma solución. Y ya termino porque el cóctel está a punto y le tengo que dar paso a Jesús. Suena raro todavía no haber finalizado el evento y estar invitando a otro, pero no quiero pasar la oportunidad de invitaros al evento más grande que va a haber en España en el mundo de los recursos humanos. Se va a celebrar los próximos 18, 19 y 20 de noviembre en Barcelona. Se van a reunir más de 5.000 profesionales, en gran parte de estos 5.000 profesionales del mundo de los recursos humanos. Es el evento de Workday a nivel regional que celebramos en Barcelona. Estáis todos invitados y, oye, muchísimas gracias. Bueno, sí que voy a cerrar y voy a cerrar muy rápido porque, pues sí, tenemos un pequeño cóctel y una copa de vino español, como se dice ahora, ¿no? Queda más fino. Simplemente daros las gracias, deciros que con este evento cerramos el curso, como en los colegios o la universidad. Volveremos en septiembre, sin exámenes. Y volveremos con muchas novedades. Vamos a volver con posiblemente una imagen renovada, posiblemente cambiemos el logo, posiblemente cambiemos cosas que nos van a hacer un poco más cercanos a la función y a los directivos de recursos humanos. Y vendremos con más diálogos. Estamos preparando un diálogo que yo creo que va a ser rompedor por el espacio en el que se va a hacer y por la temática, porque queremos acercarnos al mundo de la cultura. Cultura, economía, cultura, recursos humanos. Diréis, esto no suena bien. Bueno, el mundo cultural es un negocio que mueve muchísimos millones de euros, que tiene un impacto muy importante en el PIB y que cada vez más, y yo ahora trabajo en una compañía que tiene mucho que ver con la cultura, pues cada vez más necesita proteger el talento que se dedica a la cultura. Yo creo que eso va a ser un evento interesante por el ponente y también por el espacio en el que estamos preparando y que nos desvelo para que estéis atentos a las cosas que os cuenta la asociación. Muchas gracias, feliz veraneo, que descanséis, que desconectéis, no mucho, pero algo desconectad, y disfrutad de estos días hasta septiembre, que volvemos a estar en contacto. Muchas gracias.